Buenas tardes, vamos a presentar el tema transformación estructural de la materia Ingeniería de Materiales Metálicos. Este es del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, del Tecnológico Nacional de México. Estamos en el área de Ingeniería Mecánica y el tema es, como ya mencioné, transformación estructural. Los integrantes somos Cervantes Espinosa Misael, Rojo Lugo Wendy, López Romero Humberto y López Cueva Jesús Roberto. Empezamos por las transformaciones estructurales. Las transformaciones estructurales en ingeniería de materiales metálicos. La transformación estructural se refiere a los cambios en la estructura cristalina y en las fases presentes de un material metálico debido a factores como la temperatura, la presión o el tratamiento térmico. Estos cambios en la estructura pueden tener un impacto significativo en las propiedades mecánicas, químicas y físicas del material, como en la imagen esa que se puede apreciar, que a distinta temperatura el metal puede verse como una composición más heterogénea o más homogénea dependiendo de la temperatura a la que ésta puede lograr. Esto se debe a la unión de los distintos materiales y de la temperatura que ésta tiene. Los diagramas de fase son herramientas fundamentales en el estudio de las transformaciones estructurales en materiales metálicos. Estos diagramas representan las fases presentes en función de variables como la temperatura y la composición química. Como las imágenes que se pueden apreciar en, estas, en estos diagramas, se puede llegar a la conclusión de que dependiendo de la presión y la temperatura, estos pueden alcanzar un punto de fusión triple o como una fase sólida, líquida o super o supercrítico en su punto más caliente. De aquí entramos a la construcción de los diagramas de fase. Estos constituyen de cinco apartados, de cinco fases, los cuales son recopilación de datos, construcción del diagrama preliminar, equilibrio termodinámico y construcción del diagrama de fase final. Y por finalizar, la validación experimental. La construcción de los diagramas de fases es un proceso fundamental en el estudio de la transformación estructural de los materiales metálicos. Estos diagramas representan las fases presentes en un sistema de material en función de variables como la temperatura y la composición química. La recopilación de datos es el primer paso en la construcción del diagrama de fase, que es recopilar los datos experimentales o teóricos sobre las fases presentes en el sistema material a diferentes temperaturas y composiciones. Estos datos pueden obtenerse a partir de experimentos de análisis térmico, microscopía, difracción de rayos X u otras técnicas de caracterización. Como en esta imagen, como ya había mencionado anteriormente, la presión y la temperatura tienen un papel fundamental en la recopilación de estos datos, ya que estos son los que dan consecuencia en la fase final de la unión de estos o la fusión de estos elementos del hierro. La construcción del diagrama preliminar. Esto se puede construir un diagrama de fase preliminar. En este paso se representan gráficamente las fases identificadas en función de la temperatura y la composición. Este diagrama preliminar proporciona una visión general de las transformaciones estructurales que ocurren en el sistema del material. En el equilibrio termodinámico, implica determinar las condiciones bajo las cuales las diferentes fases coexisten en equilibrio, lo que se logra a través del análisis termodinámico utilizando las reglas de las fases y las relaciones entre variables termodinámicas. La construcción del diagrama de fase final. En este se representan las regiones de las fases estables y las líneas de equilibrio que indican las transformaciones estructurales que ocurren a diferentes temperaturas y composiciones. Además, se pueden incluir regiones de fases metaestables y líneas de transformación para condiciones fuera del equilibrio. Y en la validación experimental para concluir, eh, esta implica realizar experimentos para verificar las predicciones del diagrama de fase como lo veníamos viendo.
así como la identificación de las fases presentes en muestras reales y la confirmación de las temperaturas y composiciones de las transformaciones estructurales. Diagramas binarios y ternarios. Diagramas binarios. Los diagramas binarios representan las fases presentes en un sistema compuesto por dos componentes químicos como un metal y otro elemento de aleación. En un diagrama binario, el eje horizontal generalmente representan la composición del componente uno, mientras que el eje vertical representa la temperatura. Los diagramas binarios muestran ra- las regiones de fase y las líneas de equilibrio que indican las temperaturas y composiciones en las que ocurren las transformaciones estructurales. Algunos ejemplos de diagramas binarios comunes en la ingeniería de materiales metálicos son el diagrama de hierro-carbono, diagrama de cobre-níquel y diagrama de aluminio y silicio. Diagramas ternarios. Los diagramas ternarios representan las fases presentes en un sistema compuesto por tres componentes químicos como aleaciones metálicas con múltiples elementos de aleación. En un diagrama ternario se utiliza ejes triangulares para representar las composiciones de los tres componentes. Cada esquina del triángulo corresponde a un componente. Los diagramas ternarios, los diagramas ternarios muestran las regiones de fase y líneas de equilibrio en el espacio triangular, indicando las composiciones y temperaturas en las que ocurren las transformaciones estructurales. Los diagramas ternarios son especialmente útiles cuando se estudian aleaciones complejas con múltiples componentes, ya que permiten visualizar la influencia de cada componente en en la formación de las fases. Tanto los diagramas binarios como los ternarios son herramientas valiosas en el diseño y desarrollo de materiales metálicos, ya que pro- proporciona información crucial sobre las fases estables y las transformaciones estructurales a diferentes temperaturas y composiciones. Estos diagramas permiten comprender y predecir el comportamiento de los materiales en función del- de las condiciones de procesamiento y aplicaciones específicas. Diagrama FC. El diagrama FC, también conocido como diagrama fase hierro-carbono, es uno de los diagramas binarios más importantes en la ingeniería de materiales metálicos. Representa las fases presentes en una aleación de hierro y carbono en función de la temperatura y la composición de carbono. Este diagrama es fundamental para comprender la transformación estructural y las propiedades de los aceros. Principales características del diagrama FC. Fases principales. El diagrama FC muestra las siguientes fases principales. Cementita. Es una fase intermetálica rica en carbono. Fe3C, que se encuentra en el acero. Perlita. Es una microestructura laminar formada por capas alternas de fierro y
cementita, que se produce durante la transformación eu- eute- cállense, no, eutectoide, Sí. ferrita. Es una fase sólida de hierro que puede contener pequeñas cantidades de carbono en solución sólida. Austenita. Es una fase sólida de hierro que puede contener mayores cantidades de carbono en solución sólida que la ferrita. En esta imagen podemos ver la microestructura de la perlita y en esta podemos ver la de la ferrita y la austenita. Líneas de transformación. Líneas de solubilidad de carbono. Indican la máxima solubilidad de carbono en la ferrita y en la austenita en función de temperatura. Línea de sólidos. Marca la temperatura de solidificación de acero, separando las regiones de fase líquida y fase sólida. Línea de líquidos. Indica la temperatura de fusión completa del acero por encima de la cual se encuentra en estado líquido. Transformaciones estructurales. Eutectoide. La transformación eutectoide ocurre a una temperatura específica, 727 grados Celsius, y una composición de carbono del 0,76%. En esta transformación, la austenita se compone en perlita. Austenita primaria. A altas temperaturas, la estructura predominante es la austenita. Ferrita preeutectoide. Se forma antes de la transformación eutectoide cuando la aleación se enfría lentamente.